Gracias por escuchar este audiolibro, espero sea de tu agrado. Dioses atómicos, la aurora de juventud, parte 2. Por M. Capítulo 9. El intercesor y el guardián del umbral. Nos ocuparemos ahora de dos grandes tuerzas inteligentes, que representan a la naturaleza superior y a la inferior del hombre. Se los llama el intercesor y el guardián del umbral, y se presentan ante el estudiante como personalidades definidas. Si estamos familiarizados con la literatura griega, recordaremos el daimón de Sócrates, y cómo éste asumía, con frecuencia, la actitud de escuchar las indicaciones de aquel. Todos poseemos un daimón o intercesor similar, el cual nos incita, constantemente, a que purifiquemos nuestras aspiraciones y nuestra respiración. Los elementales superiores dan consejos similares y es el intercesor el que nos lleva, si somos dignos, a fases más elevadas de desenvolvimiento. Este, como ya hemos dicho en otra parte, es un gran momento en la vida del estudiante, en el que el intercesor aparece revestido con ornamentos resplandecientes. Su aspecto es terrible y la luz es, a veces, tan intensa que uno no puede abrir los ojos. El guardián del umbral, nuestro tenebroso ángel de destrucción, puede también aparecer, posee radiación y belleza, pero es malo y su presencia se presiente más fácilmente. A medida que el estudiante profundice en su interior, se dará cuenta de estas presencias, que se ciernen constantemente sobre él y le impresionan con sus consejos. Poco a poco, verá que en él existe una inteligencia doble. Antes de seguir adelante, es necesario que demos una explicación sobre los seres mencionados. En el transcurso de miríadas de vidas, hemos construido dos formas mentales, compuestas de naturaleza opuesta. La superior ha acumulado átomos de nuestras aspiraciones y acciones más elevadas, la más baja, a su vez, es la forma mental creada por nuestras malas pasiones y deseos. A estas dos entidades las hemos dotado de fuerzas anímicas y de conocimiento de gran alcance, sin embargo, para que podamos sentir la presencia de nuestro íntimo y no ser impresionados por estos elementos personales del pasado, hemos de desintegrarlos y devolver sus átomos al lugar que les corresponde en la naturaleza, porque es el íntimo la verdadera expresión de la realidad en nosotros, y que posee sabiduría más grande que la de nuestra creación personal. El estudiante preguntará, naturalmente, ¿por qué hemos de desintegrar el intercesor? He aquí la razón. Mediante magia inconsciente, hemos atraído átomos, sacándolos de las esferas que les corresponden, y los hemos aprisionado en el cuerpo de nuestras creaciones mentales. Como esto es contrario a la ley de la naturaleza, hemos de libertar a tales átomos y devolverlos a sus propios elementos, de la misma manera que queremos nosotros libertad para entrar en nuestros propios mundos del ser. No obstante, esta desintegración no se produce hasta que hemos alcanzado un cierto grado de desenvolvimiento. Con lo dicho, el estudiante podrá darse cuenta, ahora, de cómo nos impresionan nuestras propias creaciones del cielo y del infierno. El intercesor nos ayuda a separar las substancias verdaderas de las falsas, es decir, que lo grosero en nuestros cuerpos es transferido a la envoltura del enemigo secreto, y esta substancia extraña anula su fuerza poder para adherirse de nuevo a nuestros cuerpos mental inferior, astral, y físico. Gracias a este proceso, empezamos a atraer a nuestros cuerpos átomos de la llama consumidora, que aprisionan al enemigo secreto y le quitarán sus poderes. El estudiante ha de tener presente que todo esto ocurre dentro del universo que él mismo ha creado. La concentración, tal como el mundo la conoce, es diferente en los mundos internos. Cuando proyectamos mentes en la substancia de una cosa, puesto que el pensamiento es penetrante, impedimos que ella se acerque a nuestras mentes, nosotros estamos, también, expuestos a presión similar. Verdadera concentración es conocer una cosa hasta identificarse con ella, y el verdadero pensamiento es una actividad mucho más allá de la comprensión de nuestro cuerpo mental objetivo. Cuando nos unimos a una inteligencia, dentro de una cosa, ella se repite mientras estarnos concentrados en ella. En la concentración, tratamos, también, de obtener la respuesta de la inteligencia atómica solar dentro de una substancia. Cuando pensamos en un amigo y le enviamos nuestro amor con visión concentrada, unimos nuestra atmósfera a la suya y responderá a medida que imprimamos nuestros pensamientos sobre la tela de su cuerpo mental. Esta presión trae la respuesta de su ser interno,
aunque su mente objetiva sea inconsciente de ello. Su ser interno responderá, si adoptamos el método real de concentración, pues, a medida que esta tela registra el pensamiento, da nacimiento a una masa compuesta de átomos de la misma naturaleza, que ella nos devuelve. Esto es como una formación cristalina. El cristal simiente recoge y construye a su alrededor cristales similares. Esto quiere decir que, lo que enviamos a otros se nos devuelve en abundancia, ya sea para bien o para mal. Este proceso, que es objetivo, también ocurre interiormente y recibimos nuestra información de esta manera. Este método es muy diferente al que emplean quienes enseñan meditación y concentración, sin conocer estas leyes y métodos, con lo cual dan a sus pupilos poco de verdadero valor. Cuando el yogui se concentra, busca conocimiento y lo recibe. Otra cosa importante. Si no poseemos el conocimiento de estas prácticas correctas, evocamos constantemente a nuestra personalidad, y nuestro pensamiento estará siempre fijo en ella. Aparentemente, nos hemos alejado del tema de la práctica de yoga, pero ha sido al objeto de inculcar en el estudiante la importancia de la pureza de pensamiento y de la aspiración, así como de la limpieza de cuerpo y de vida. Existen muchas escuelas de yoga y 7 senderos, pero hay muchas sendas que unen al hombre con las cosas ocultas de la naturaleza, y 3 amplios caminos que unirán al hombre con Dios. Estos el estudiante ha de descubrirlos por sí mismo. Capítulo 10. Las fuerzas sutiles. En el espectro de nuestro íntimo, existen varios colores, no percibidos, cuyo grado de vibración está mucho más allí de nuestro alcance de receptibilidad. Asimismo, hay una escala de vibraciones que no recibimos de nuestro átomo nous. Cuando recibimos estas vibraciones, a través de los espacios que separan un átomo de otro, empieza nuestro desenvolvimiento realmente superior. Esta energía, llamada tuerza solar, es nuestro verdadero material de construcción, con el cual los átomos inferiores se niegan a trabajar. Este material ha de ser la piedra angular, cuando así es, llegamos a nuestro verdadero periodo constructivo, porque se ha puesto en manos del masón el verdadero material, y él tiene que labrar su propia piedra. Esta fuerza puede destruir toda oposición al plan del arquitecto y, cuando está dirigida, forma y desarrolla nuestras fuentes latentes de inspiración, a tono con su actividad. Esta inteligencia es un instructor secreto que nos proporciona su material constructivo. Conserva su energía en la substancia más sutil del sistema nervioso central, y libera, en esta substancia, la gran energía que ha traído al nacimiento a los salvadores del mundo. Cuando esta energía durmiente despierta, es similar a partículas de éter, cargadas con una intensa vibración, la cual hace que nuestros cuerpos respondan a ella. Cuando esta energía asciende por el sistema nervioso central, y sintoniza los muchos centros con su propia nota, sale por la parte superior de la cabeza, conocida como la puerta de Jesús, de Buda o de Brahma, de acuerdo con los misterios menores de estas religiones. Pero, tal puerta, no es una abertura de la misma clase que el niño tiene en el cráneo al nacer. Es uno de los puntos más sensibles del cuerpo del adepto, y se sabe que, a veces, tarda 2 años y medio en abrirse. Cuando esto ocurre, el íntimo ya no está aprisionado en el cuerpo. Desde entonces el estudiante tiene periodos de intenso bienestar y de relación con su íntimo. Sin embargo, esto no es la realidad. Quien alcanza la realidad, entra en unión con Dios. Después de unirse su íntimo, el estudiante tiene 2 caminos para elegir: uno es volver al mundo y convertirse en instrumento de este, el otro es, llegar a ser uno con la realidad. Usualmente, el estudiante busca tal unión, que es la consecución más grande que el hombre puede alcanzar, pero otros prefieren el otro camino. Estos recuerdan que, han encarnado con el decidido plan de permanecer atrás, hasta que el último miembro de su orden haya ganado la libertad de no encarnar. Ser práctico es sinónimo de ser concienzudo en todo trabajo que deseamos realizar, y el estudiante empezará desde ahora a recobrar algunas de sus posesiones perdidas. En este yoga, hemos de volver, una y otra vez, a las experiencias de nuestro remoto pasado, de cuando éramos animales y, más tarde, hombres de naturaleza animal, hasta llegar a las épocas que guardan los registros perdidos de nuestro pasado. Con frecuencia hacemos esto durante el sueño, aunque poco recordamos al despertar. Podemos retroceder a la mañana de nuestra creación, y marchar adelante,
hasta ver a los grandes iniciados que, en sus cuerpos actuales dirigen al mundo. El estudiante penetra ahora en una nueva atmósfera, en la cual le enseñan los llamados átomos de transformación. Antes de esto, ha trabajado guiado por el átomo Nous, pero ahora estos nuevos átomos lo introducen en sus escuelas de sabiduría, donde se le instruye, y donde se recapitula cada experiencia para la cual encarnó. Hasta entonces, el estudiante no ha tenido guía interna para su bienestar material, aunque puede haber tenido comunicaciones con inteligencias desencarnadas, pero ahora empezará a sentir ese bienestar. Ya no dependerá de su dominio personal sobre las condiciones, sino de grupos de átomos aspirantes enviados a su aura, porque ahora se ha puesto en sus manos la paleta del albañil, y puede trabajar constructivamente y prosperar. Los átomos aspirantes, que han completado con éxito su aprendizaje bajo el átomo Nous, quedan ahora a cargo de los átomos de transformación, los cuales los envían al interior, a lo que ellos han estado buscando, y allí, por un tiempo, descansan de sus labores. Más tarde trabajarán a las órdenes del arquitecto. La iluminación de los átomos de transformación es como luz que penetra en la atmósfera del átomo Nous. Todo parece estar envuelto en un vapor de luz amarilla, ligeramente matizado de verde. Uno presiente la conciencia de una inteligencia superior, como si algún gran señor de Mercurio lo hubiera tocado con su varita. Este poder nos puede poner en contacto con otros planetas de este sistema solar. Tal poder, al cual los adeptos llaman el rayo de justicia, nos lleva más al fondo de los estratos inferiores de nuestra naturaleza, cuyas vibraciones no hemos registrado hasta entonces, lo mismo que a los mundos internos. Desde estos somos instruidos acerca de la mente humana, de su anatomía y actividad. Esta es la enseñanza de las escuelas de sabiduría. Así como en el plano físico hay templos, también los hay en el plano mental, y de estos recibimos atributos mentales y conocimiento. Existen también hospitales, donde son tratadas las mentes enfermas, así como muchos libros escritos por iniciados, que contienen la sabiduría de este plano. Aquí, el estudiante aprende lo referente a la gran inteligencia, el creador maestro del mundo mental, la cual coloca dentro de su universo un átomo de sabiduría, que le revela el conjunto de sus pasadas experiencias mentales. Porque nosotros, con frecuencia, reencarnamos 3 o 4 veces para alcanzar una cierta clase de experiencia, y los átomos de transformación y el átomo maestro nos proporcionan la sabiduría que han obtenido. La evolución en los planos inferiores es más lenta que en los planos internos y, cuando miramos atrás desde estos, podemos ver que hemos evolucionado más allá del presente, a lo que el hombre normal llamaría el futuro. Una vez hayamos desarrollado nuestros poderes internos y podamos observar las cosas de los mundos internos, seremos capaces de vivir de manera de absorber alimente, sin atender a los deseos del cuerpo material, porque tales deseos no se sienten en el mundo interno. Pero, como hemos desarrollado nuestros cuerpos para responder a los anhelos de nuestro medio ambiente, hemos venido a ser parte de un mundo de ilusión, que no existe en nuestro verdadero ser. De la misma manera que han venido a la Tierra grandes iniciados para individualizar a los miembros de un alma grupo, así también han visitado el mundo mental para individualizar a la mente. En el Testamento del Saber leemos: antes de que el hombre fuera, un ángel dijo, este mundo ha fenecido y otro nacerá en memoria del signo del 3 veces nacido Hermes, el mensajero de la luz, y el elegido del mundo mental. Este signo será conocido por todos los hombres, para que el báculo de rectitud, del 3 veces nacido Hermes sea dado a quienes esperan su advenimiento. Los átomos de transformación se regocijaron, y dijeron, esperamos mi advenimiento. Este 3 veces nacido Mercurio, la mente del manantial, que es glorioso en sí mismo. Luego los que siguieron después, los átomos del enemigo secreto, vinieron a este planeta y lo envolvieron en sus nubes de obscuridad. Estos enterraron a Hermes, el 3 veces nacido, y dijeron, él no es el mensajero enviado por nosotros, sino un maestro, que llevó su luz a otro mundo y no a este. Ello enterraron a este profeta, pero más tarde, encontraron en el lugar que lo enterraron, un báculo con estas palabras inscriptas. La mente ha avanzado hasta la morada del alma, tomad este báculo y seguidme a mi mundo. Y las mentes de quienes así lo hicieron fueron llevadas instantáneamente a su presencia. Lo que antecede es solo una débil traducción de una obra arcaica. Hace 2000 años,
vino otro gran iniciado a reavivar las mortecinas brasas en el corazón, de la misma manera que el 3 veces nacido Hermes había venido a los antiguos atlantes para traer el átomo maestro a la mente. La verdadera fuente de la expresión individual, viene de la luminaria central de la mente, esta es la inteligencia soberana que mueve y dirige, dentro de su órbita, a todos los cuerpos mentales. A fin de atraer estos átomos de transformación, debemos practicar una nueva clase de respiración, en los planos internos se la llama respiración natural. Esta forma de respiración se la puede observar al nacer el niño, pero antes de que la atmósfera objetiva empiece a dominarlo. Ahora nosotros respiramos en armonía con la respiración rítmica del universo, a la cual responde el íntimo, pues, ahora, este toma a su cargo nuestra respiración normal y la regula. Sin embargo, esto solo puede ocurrir cuando el estudiante ha penetrado en su propio universo central. A medida que observamos con el aliento estos átomos de transformación, ellos construyen, sobre el revestimiento sedoso del cuerpo mental, un escudo que registra pensamientos de nuestras propias esferas internas, que nos instruyen. Los átomos de este escudo están guiados por el átomo maestro. También recibimos allí nuestro conocimiento oculto y encontramos a los señores de la mente, que nos informan y se esfuerzan por llevarnos más cerca de nuestro íntimo. Aquí el dios Hermes está radiante y sereno, el mensajero de esas esferas, en las paredes de cuyo templo están reproducidos sus atributos y obras. Desde aquí podemos también descender a las regiones inferiores de inteligencia, lo mismo que ascender a las superiores. Además de la construcción de este escudo de transformación o de plata, absorberemos también con el aliento, átomos que no registran el pensamiento objetivo de tipo inferior. Esto detiene cualquier filtración de nuestras esferas mentales y ayuda a aumentar nuestra reserva de energía mental. Esta es una de las grandes cualidades del yogui, porque puede cerrar las puertas de acceso a su mente, contra la invasión extraña y cerrar los 5 sentidos. De esta manera, puede recibir dirección de sus mundos internos, sin interferencia. De la misma manera que ha formado su energía física, así también forma su energía mental. Los grandes registros cerrados del universo se abrirán cuando penetremos en los planos internos, y allí leeremos sobre las posesiones que la humanidad ha acumulado. Los planos internos revelarán, también, las causas naturales de las cosas, y nos pondrán en contacto con esos seres invisibles que azotan a este mundo, a fin de traer a su atmósfera seres de su propia casta, a los cuales llamamos profetas y a nosotros paz y tranquilidad. Estos seres perdonan, también, a quienes han sido destructores, y les dan una cierta substancia atómica que les ayudará a aspirar. El azote se nos ha de aplicar hasta que renunciemos a nuestros hábitos guerreros y busquemos a nuestro íntimo. Nuestros átomos animales han de recibir ayuda e instrucción, para que no sean arrojados de la atmósfera de este mundo, cuando éste experimente terremotos y plagas. Las naciones que poseen tales tendencias animales, más pronto o más tarde, serán destruidas, como lo fueron las naciones antiguas que saquearon a otras, y el enemigo secreto las esclavizará, nuevamente, por medio de sus dictaduras y de su casta militar. La dirección de las masas por un solo individuo, tarde o temprano, será abolida. Una mirada retrospectiva a la historia, confirma esto y, en los planos internos, podemos leer los registros de tan despóticas mentes. En los registros del templo de la Esfinge, podemos ver por qué se les permitió destruir lo que habían creado. Al recorrer estos registros, notamos que, en sus primeros tiempos, tales déspotas gobernaron bajo la guía de seres celestiales, pero, más tarde, fueron dirigidos por sus propias personalidades y, de esta manera, perdieron la dirección del átomo maestro del cuerpo mental. Podemos, también, leer allí sobre los déspotas no nacidos, que han de venir y, a medida que penetremos en un periodo mucho más lejano del presente, veremos a estos grandes soldados reunidos en una masa de substancia atómica, encarnando lentamente, pues, en los planes internos, las almas no aparecen en su forma humana. Los grandes iniciados tienen que preparar el terreno para quienes han de gobernar sabiamente y construir la utilidad y prosperidad de una nación. Los déspotas siguen, con frecuencia, a estos dirigentes iniciados, a fin de poder conversar con ellos en sus momentos de depresión, pues en tal caso el enemigo secreto tiene poder para arrastrarlos hacia abajo.
Los hombres que realmente dignifican a un país están siempre protegidos por lo que los iniciados llaman la gran corona iluminada de la victoria. Durante el periodo de transformación, el estudiante encontrará mucho que le interesará en quienes, como él, han alcanzado esta conciencia. Y cuando observe, desde los planos internos verá la obra creadora de los déspotas, que más tarde se hará destructiva. Temblamos cuando contemplamos los campos del pasado de los iniciados del enemigo secreto, porque vemos allí los genios malignos que fomentan la destrucción y crean la guerra. Sin embargo, estos son los instrumentos, por medio de los cuales los grandes iniciados castigan al mundo. En este periodo, el daimón del estudiante empezará a enseñarle lo referente a su progreso futuro, y lo sintonizará con su vibración y con el átomo maestro en su escudo de plata. Esto producirá gozo al estudiante, porque conocerá, entonces, sus propios poderes. Esto viene repentinamente, y se lo conoce como iluminación de la mente, porque estamos en comunicación directa con el gran iniciado, que guía los destinos de la sección occidental del mundo. Nuestros átomos no están dirigidos por la energía de los iniciados, sino por la energía solar en nosotros. Este vibra en armonía con la conciencia de ciertos iniciados, que ponen en ella determinados poderes, que nos protegen contra fuerzas externas destructivas, porque los estudiantes, que pueden avanzar hasta este estado, poseen tesoros para aquellos que siguen sus pasos. La gran corona iluminada de la victoria es la conciencia que tenemos que alcanzar, una vez hayamos evolucionado más allá de la instrucción del átomo maestro. Es una fuerza directriz de la mente, acerca de la cual sabemos muy poco, pues está más allá de nuestra comprensión. No obstante, sabemos que guía y gobierna a nuestro íntimo, que es un cuerpo universal de substancia y que los grandes iniciados son de su naturaleza, los cuales, aunque rara vez se dan a conocer, pueden aparecer repentinamente en cuerpo material, si es necesario, pues pueden revestirse cuando así lo desean. En caso de necesidad, hablan al estudiante a través del escudo de plata del mismo. El intercesor tiene también su lugar en este escudo, y su gran obra es libertar de su prisión a la propia inteligencia atómica. Al ocurrir esto, se desintegre, porque ya no se lo necesita más, por cuanto nos ha puesto en contacto con nuestro íntimo. Esto es un proceso similar al retorno del íntimo a su realidad o nirvana, después de haber completado su obra. A medida que aumentamos nuestra sensibilidad y desarrollamos nuestro escudo de plata, recibimos instrucción dentro de nuestra conciencia normal. Este proceso de escuchar o realizar cosas no se ha de confundir con la clariaudiencia, que es un proceso de escuchar las voces de espíritus desencarnados. La relación física con nuestro sistema secundario con el cual nos conectamos, se establece mediante aspiración positiva. Cuanto más positivos somos, más claramente oímos lo que, momentáneamente, no oye el oído humano. Este es un proceso de oír nuestras escuelas internas, sin tener que internarnos, como cuando pasábamos revista a nuestras pasadas experiencias, con la ayuda de nuestros átomos aspirantes, o utilizando cualquiera de nuestras percepciones de los sentidos. Durante este proceso, tenemos una fuerte impresión del poder dominante del íntimo, es similar a una superalma dirigiendo las cosas, y cuanto más profundizamos más fuerte se hace su impresión. Aquí hablaremos sobre la positividad, que se necesita para alcanzar receptibilidad clara de los estados internos. Un cuerpo positivo es un cuerpo sano, y refleja una mentalidad también sana. Esto no significa egotismo, ni personas que tratan de impresionar a otras con su personalidad, porque los grandes hombres, que hemos tenido el privilegio de encontrar y asociarnos, han sido, invariablemente, sensitivos, tímidos y sencillos y no ponen de manifiesto sus maravillosos poderes o realizaciones, salvo que sea necesario hacerlo. Esta positividad es la energía determinativa real en nosotros, que nos permite ponernos en contacto con nuestro sistema secundario. Un cuerpo positivo irradia átomos de salud, un cuerpo negativo atrae átomos del enemigo secreto. Si somos positivos, nuestro sistema secundario nos instruirá y aplicará su fuerza con energía positiva, que desintegrará los átomos de clase destructiva y anulará sus poderes. Estos átomos destructivos solo pueden ejercer presión en nosotros cuando toman la forma de catapultas que presionan sobre las membranas sensitivas de nuestros cuerpos mental y causal. Las personas negativas rara vez prestan gran servicio a sus semejantes, hablan mucho, y la charla insulsa es responsable,
en gran parte, de la preocupación y ansiedad en este mundo, porque deforma la imaginación. La conversación constante, con frecuencia, entorpece las corrientes que afluyen a nuestro sistema, y esto demora nuestro desenvolvimiento. De ahí que el estudiante no debiera entretenerse demasiado en conversaciones triviales. Al hablar, debiera procurar en ennoblecer las ideas de otros. Algunos instructores imponen a sus pupilos el voto del silencio, porque hablando poco se protegen contra los asaltos a sus envolturas atmosféricas. El átomo nous y sus átomos constructores hacen posible, también, este contacto interno, y somos inspirados de una manera difícil de expresar en palabras, porque establecen puentes entre los centros de nuestro sistema secundario y este mundo objetivo. Esta aspiración por las inteligencias superiores nos conecta, finalmente, con nuestro sistema central. Estas longitudes de onda difieren en diversas personas y el tipo de inteligencia que poseemos, internamente, determina la naturaleza y carácter de nuestra expresión. Un poeta, o un autor, con frecuencia, leerá sus obras en un plano interno, mientras su cuerpo duerme, pero, al despertar, solo las recuerda vagamente, porque se ha de saber que, toda obra creadora producida aquí, ha sido ya creada en un plano interno, y este estadio permite al individuo traer a su conciencia objetiva la obra que ya ha producido. Muchos autores y poetas tienen esta facultad y, con frecuencia, dicen, esto se escribió solo, en cuanto entré en vena. Hay, también, una clase de sensitivos, que tienen el poder de escuchar a los espíritus elementales del mundo astral, y a cuerpos elementales, que poseen inteligencia e información que dar. Estos sensitivos escriben, con frecuencia, libros que, no obstante ser, a veces, instructivos y de bellos sentimientos, les falta la conciencia de estados internos, y se asemejan a voces de niños. Un alma, usualmente de espíritu infantil, es, con frecuencia, fascinada por una inteligencia desencarnada, que la utiliza como portavoz al objeto de hablar al sensitivo. De esta manera se producen libros que muestran un grado bajo de inteligencia, similar al de las esferas, que están por debajo de nuestro desenvolvimiento. Hay poca instrucción de valor, procedente de tales esferas, y los estados superiores de inteligencia están muy arriba del alcance del sensitivo corriente. Los sensitivos que buscan al íntimo, con frecuencia, reciben instrucción, mediante otro proceso, aunque no en forma de libros, que hacen hacer en el sensitivo la determinación de buscar un plano superior de iluminación, que le lleve, del espiritismo a la teosofía y aún más allá. Mientras construimos nuestro escudo de plata, el íntimo nos da, por primera vez, poder sobre ciertas secciones de nuestro sistema secundario. Al vivir en el mundo objetivo, entendemos algunas de sus operaciones, ahora nos toca hacer lo mismo con nuestro sistema secundario. Los iniciados llaman a esto el principio inteligente. A medida que se nos da poder sobre nuestros átomos aspirantes, tenemos que cuidar de ellos y ayudarlos. Al darles instrucción superior, les damos periodos de descanso, y reciben la misma instrucción e iluminación que recibimos nosotros, pues ellos aspiran lo mismo que nosotros. En cuanto aprendemos a gobernar nuestro sistema secundario, somos elegibles para pasar a nuestro sistema central. El hombre no se da cuenta de los poderes que posee, cuando puede armonizar su sistema secundario con su cuerpo objetivo. El cuerpo objetivo protege al sistema secundario, y este último al sistema central, de la misma manera que, en el cráneo, nuestros órganos más delicados, están protegidos por fibras más groseras. Una vez que el estudiante ha llegado al estado de comunicación física con los planos internos, puede leer los libros y revelaciones de los iniciados, que han venido de sus hogares para dedicar sus vidas al servicio de la humanidad, y conseguir para nosotros la libertad que, con el tiempo, nos llevará a presencia de nuestro íntimo. Cuando tales iniciados aparecen, se los confunde a menudo con el ser conocido como Jesús, pero, en los planos internos, el estudiante los ve en sus formas naturales, las cuales son similares a prismas alargados, resplandeciendo con una radiación cristalina. Ellos aparecen, más frecuentemente de lo que el mundo se da cuenta, a los humildes y a los de mente pura. Capítulo 11. La respiración y la corriente sanguínea. No nos damos cuenta de que inhalamos diferentes clases de aire, y de que el cuerpo físico es un imán, altamente sensitivo,
para las corrientes alternativas diurnas y nocturnas de la Tierra atraemos átomos de características distintas, pues naturalezas similares atraen átomos similares, y no sabemos que, cuando pensamos, atraemos átomos que nos envuelven en su vibración. Atraemos también un polvillo de materia en descomposición, cuyos organismos nos perturbarían grandemente, si los observáramos bajo un microscopio, y los cuales afectan a nuestros átomos trabajadores con sus dolencias, lo mismo que con sus pecados. La clase de alimentos que ingerimos atrae también condiciones similares, que pueden empobrecer y hacer impura nuestra corriente sanguínea y, de esta manera, impedirnos responder a la vibración más elevada, que afluye a nosotros de la corriente de fuerza vital. La sangre pura de un yogui permite a este atraer átomos puros, que le dan una energía que la sangre impura rechazaría. Por eso es que, un cuerpo sano, lo mismo que un ambiente, mental y físico, puros son importantes. La substancia en decadencia, que infesta la sangre, ha de ser expulsada, para que puedan abrirse los asientos del gobierno interno. La mayoría de la gente no se preocupa de lo que comen y beben, ni de que las habitaciones en que viven estén mal ventiladas. Tales hábitos deben corregirse de inmediato, en cuanto se emprende esta práctica. Al analizar la atmósfera de este mundo, al volver de un vuelo mental, encontramos que posee una cualidad desagradable y fétida, particularmente en las áreas congestionadas. Con frecuencia me he preguntado, ¿cómo se sentirán esos seres esplendorosos y luminosos, cuando visitan al estudiante y sienten este malsano humo y esta atmósfera? Algunas veces, cuando un estudiante viaja mentalmente con un instructor por un lugar, con objeto de impedir que ocurra algo allí, se le pide que analice el olor, porque, distinguiendo el olor, puede decir qué clase de enfermedad infesta el lugar. El aire que respiramos, en noches heladas y claras, están llenas de átomos que cargan la atmósfera de vitalidad y de poder. Una larga caminata en la nieve limpia el sistema de gérmenes ajenos al cuerpo. Los deportes invernales nos enseñan el valor de esto, porque estos átomos absorben y reúnen rápidamente la humedad, en la cual hay acumulados átomos de naturaleza inferior, a los que aquellos dan fuerza y vitalidad. Al aspirar es necesario preparar nuestras mentes para la pureza de pensamiento y de acción. Siéntese tranquilo, respire normalmente, para esta clase de pensamiento, de esta manera, atrae átomos con tales cualidades. Cuando pensamos, absorbemos átomos de la naturaleza del pensamiento, y nuestra sangre es una réplica exacta de estos. En lo futuro, los cientistas medirán y pesarán nuestros pensamientos y descubrirán también el carácter y la energía que dirigen nuestra corriente sanguínea. Una corriente sanguínea normal representa la actividad de una mente también normal, aunque, con frecuencia, está afligida por enfermedad y preocupación. Podemos discernir en la atmósfera interna de una persona la naturaleza exacta de la energía en su corriente sanguínea, y podemos sistematizarla, al registrar las radiaciones de su aura mental. Los cientistas han descubierto muchas propiedades diferentes de la sangre, pero no han medido todavía las sustancias atómicas, que permiten a la corriente sanguínea operar bajo la guía del átomo NUS. Con el tiempo, los cientistas localizarán la atmósfera de este átomo. Todavía no podemos medirla por medios mecánicos, ni observar al átomo NUS girando en su centro. La sangre determina nuestro crecimiento y nuestras relaciones internas. Cuando la analizamos por su radiación, encontramos que no hay dos personas similares, y que las partículas de materia, en el aura, nos dan la clave del valor real del estudiante. Cuando un estudiante está relacionado internamente, su atmósfera es tal que, hasta la mente menos sensitiva la reconoce por su limpieza. Podemos además decir, clarividentemente, la posición de una persona, en la naturaleza, por la brillantez de su aura. El mundo considera anormal esta clarividencia, pero ella puede ser fácilmente desarrollada por uno cuya mente sea limpia y busque pureza de pensamiento y de acción. Uno que posea este don, puede transmitirlo a otro, que esté en armonía con él. Cuando vigoriza su tercer ojo, la vibración del mismo penetra en el ventrículo izquierdo de su corazón, y el átomo NUS, al percibir estas ondas, trata de descubrir qué es lo que las despertó en la mente objetiva. Al analizar los pensamientos y las aspiraciones del buscador, el átomo NUS envía sus átomos a la glándula pineal, para desarrollarla, de manera que, el átomo NUS es el instrumento real que puede despertar a un centro atrofiado.
De nuevo consideramos necesario recordar al estudiante su desenvolvimiento físico, pues este es uno de los secretos de yoga, asimismo que se ha de unir a su átomo maestro y aumentar el poder del mismo, para atraer a su sistema átomos más altamente desarrollados, los cuales vienen a ser los supervisores de los átomos que construyen el cuerpo físico. Como saben los fisiólogos, la sangre más pura se envía directamente al conducto seminal, pero ellos no saben que va dirigida por el átomo nous. No obstante, la mejor sangre es impura, comparada con la de un yogui, aunque la sangre normal va cambiando lentamente a una vibración superior. Con frecuencia, hemos oído la expresión, aristocracia de sangre azul. Para el ocultista, esto significa que, la falta de cruce en la raza y la disipación han traído impurezas a la sangre ancestral, y han debilitado la constitución de la misma. Cuando se evoca la fuerza solar, nuestra sangre adquiere las cualidades y el vigor de la luz del sol, de manera que, con el tiempo, se asemejará a una corriente clara de energía vitalizadora. Cuando entramos en nuestro sistema secundario, aumenta la presión de la corriente sanguínea arterial, es decir que, a medida que inhalamos nuestros átomos aspirantes, estos llevan la sangre a áreas no afectadas hasta entonces, y estas responden construyendo sus estructuras. El hombre normal no puede hacer esto, como lo hace el yogui, quien intensifica la presión al practicar, y une las corrientes, solar y lunar, en una energía. Esto da a la mente impresiones mentales de carácter profundo, y destruye a las corrientes pesadas. Las células sanguíneas se vitalizan, a fin de proveer a las sesiones del cuerpo nuevamente abiertas. Esto lleva al cuerpo físico a otro estado de conciencia, en que se ve impelido a asumir una energía positiva más directa y promover el crecimiento de su naturaleza menos dominante. Este cambio en la sangre tiene lugar en el momento que atraemos al cuerpo un número suficiente de átomos aspirantes. Este cambio no es físico, sino de naturaleza atómica y gaseosa, que se adhiere a las paredes de las arterias y vitaliza la sangre. El átomo de transformación dirige esta energía a las células nerviosas y débiles y les da vitalidad. Esta es la manera en que la corriente sanguínea nos ayuda, abre nuestros centros principales y expulsa las impurezas. La presión atómica en la corriente sanguínea, no quiere decir una presión aumentada dentro de las arterias, sino un aumento de energía entre los átomos, y esta energía mayor elimina las fuerzas destructivas del cuerpo. Capítulo 12. La alimentación animal. El mundo elemental de nuestra naturaleza no se registra en nuestra mente, si somos impuros en pensamiento y en acción. Este mundo de belleza nos enseña que, el servicio es la senda a la fuente del mismo, pero nosotros no percibimos, fácilmente, esas formas elevadas, hasta que, como ellas, buscamos nuestro íntimo. Tales seres, con frecuencia, nos envuelven en su fascinación, y nos enseñan mediante su religión de sabiduría de la naturaleza, habría menos sufrimiento y menos tristeza en nuestro mundo porque subsisten por su sola energía y, de esta manera, sus cuerpos están libres de enfermedad y de tormento, mientras que nosotros atormentamos, sin cesar, a nuestros átomos obreros con preocupaciones y privaciones innecesarias, y no respondemos a su demanda de nutrimiento adecuado, sino que corrompemos nuestros cuerpos con apetitos y deseo antinaturales. Cuando se sacrifican animales para alimento, se debiera procurar, en lo posible, que no sintieran miedo a la muerte. El animal sabe, instintivamente, cuando va a ser sacrificado, y el sufrimiento y tortura que experimenta impregna la carne que comemos. Esto entorpece el crecimiento de los átomos constructores de nuestra sangre, y pierden mucho tiempo en su obra constructiva, mientras tratan de eliminar los átomos animales que destruyen su creación. En algunas de las razas más antiguas existe la costumbre de cortar ciertas venas para eliminar la sangre impura. La sangre arterial es pura, pero la venosa es impura. El alimento animal se mantendrá, mientras los anhelos del hombre sean animales. Cuando aspire, dará a la vida animal plena oportunidad para su desenvolvimiento. Si imponemos nuestra fuerza a esos animales, que han sido creados para nosotros, para que los amemos, y los cuales trabajan incesantemente, para nosotros, ello pesará en nuestro karma futuro. En el estado presente de la humanidad, la vida animal es necesaria para apresurar el desenvolvimiento de ciertas estructuras del cuerpo físico, los átomos animales predominan en los de naturaleza fuertemente animal, pero,
mediante la práctica de yoga, el cuerpo queda libre de tales formas de vida atómica, y el estudiante adquiere, naturalmente, el gusto por alimento no animal. Además, debiéramos regirnos por las impresiones que nos envía nuestro átomo nous. El estudiante ha de tener en cuenta que no ha de mostrar repugnancia por ningún alimento, que le den quienes lo sostienen. Esto ya lo hemos dicho en otra parte. Sin embargo, y como es natural, si tal alimento de naturaleza dañina para su sistema, debe manifestarlo, contacto, a su huésped. ¿Qué dicen los elementales superiores acerca de la destrucción de la vida animal? Estos responden, estas criaturas inferiores han sido creadas para servir los fines de su creación y no para ser sacrificadas tontamente. Aunque en el pasado los animales eran sacrificados a los dioses, hemos ya explicado la razón de ello en otra parte. Los cereales son el alimento adecuado, las frutas y los vegetales constituirán, algún día, la dieta universal. En lo futuro, la ciencia ayudará a la humanidad a nutrir el cuerpo, pues descubrirá una substancia germinadora singular, que proveerá todo cuanto necesita el cuerpo, así como varios líquidos similares. De estos mundos elementales es que empezamos a percibir las causas de las cosas. Se nos dice que no nos preocupemos por los efectos sobre la Tierra, porque los elementales consideran que la causa de las cosas es de mayor importancia que el efecto. Existen hordas de átomos migratorios, que infestan nuestra envoltura atmosférica, y tratan de desarrollar en ellas colonias que la perturban. Esta es la causa de muchas de las dificultades del hombre, pues presionan sobre los centros de nuestra envoltura atmosférica con sus demandas y deseos. Es para hacerse inmune a estas condiciones parasitarias, que el yogui ayuna, con frecuencia, durante varios días. Esto mata y desaloja a tales átomos migratorios. El yogui ayuna hasta que limpia su atmósfera. Ayunar no quiere decir abstenerse de tomar agua, en realidad, se debiera beber bastante agua para limpiar y purificar. El ayuno nunca se debe intentar, cuando las condiciones son desfavorables, además, es mucho mejor practicarlo bajo la observación de un instructor. Los que comen carne encuentran difícil ayunar, porque la carne da a estos átomos migratorios más firme agarre. Por esta razón, los que comen carne sufren, al ayunar, más que los vegetarianos. El ayuno proporciona a los átomos obreros de la sangre gran gozo, porque no se ven recargado con estructuras animales que se oponen a ello. Capítulo 13. Reencarnación y karma. Antes de nacer, reunimos todos los materiales que se desintegraron al morir, en nuestra encarnación anterior. De esta manera, el hombre atrae su antiguo cuerpo y las estructuras atómicas del mismo, hereda sus dolencias y carácter anteriores de las condiciones físicas de sus progenitores. Con frecuencia, por desgracia, el íntimo es incapaz de atraer todos los elementos necesarios para completar su cuerpo físico, lo cual es causa de deformación y de dolores en los huesos, cuyo origen se desconoce. A veces, el esqueleto contiene ciertas sustancias que endurecen la energía atómica en el mismo, produciendo, después del renacimiento, una deficiencia atómica. Se nos dice que, la fuerza atómica más grande, conocida por el ocultista, y que la ciencia descubrirá algún día, puede ser aprisionada únicamente en la piedra pómez. Por karma queremos significar la ley de causa y efecto. Si perjudicamos a otros, debemos pagar la penalidad en esta vida o en otra. En la literatura teosófica leemos acerca del karma físico, mental y espiritual. Pero en nuestro sistema secundario, empezamos a analizar las cosas y encontramos que son diferentes de cómo se nos ha hecho creer. Quedamos sorprendidos al saber que, en vidas pasadas, hemos soportado cargas mucho mayores que las debidas a nuestra creación del mal. En tales casos, un átomo instructor nos recomienda que observemos la vida siguiente. Al hacerlo así, descubrimos que nos vimos singularmente libres de ansiedad y de dolor, pues los errores de nuestra juventud habían sido compensados previamente. La causa de nuestra ansiedad y dolor es nuestro karma, que pende sobre nosotros, pero la sensación de libertad vuelve a nosotros, en cuanto emprendemos la práctica de yoga, porque decidimos vernos tan libres, como sea posible, del mal, a fin de llegar a nuestro íntimo. Mantenemos en reserva un depósito kármico, lo mismo que una provisión de energía. Debiéramos recordar siempre que nosotros mismos escogemos y analizamos el cuerpo en el que vamos a encarnar.
Buscamos cuerpos que nos suponemos nos proporcionaran el ambiente y experiencia que más necesitamos. Con frecuencia, en nuestra ansia de volver pronto a nuestro íntimo, nos sumergimos profundamente en densidades de materia a fin de adquirir una porción mayor de experiencia en una vida. Cuanto más grande es el alma, más profundamente se sumerge y, aunque sufra extraordinariamente y parezca que toda luz la ha abandonado, se acerca tanto al íntimo, que pocos que encarnan en el lujo y la indolencia consiguen, pues estos reciben muy poco de la experiencia del mundo, que les ayude en su crecimiento. Con frecuencia, encontramos hombres, al parecer, libres en todo cuanto hacen, libres para viajar, libres de preocupaciones y de aflicciones, libres de asociarse con quienes ellos quieran. Estas personas acumulan gran experiencia, relacionada con cosas ocultas, no conocidas para la mente corriente, y han acumulado este buen karma para esta vida. Hay también personas que no encarnan durante un prolongado periodo, y acumulan una gran cantidad de energía, a esta agregan un gran depósito de poder, que utilizarán al encarnar. Esto es energía determinativa. Napoleón es un ejemplo de este tipo. A medida que el estudiante penetra, poco a poco, en sus escuelas superiores, encontrará y será enseñado por átomos más viejos y, frecuentemente, pedirá una clase determinada de instrucción. Pero, si no ha alcanzado el adecuado grado de perfección, tal instrucción no será revelada. No nos damos cuenta de que todos nosotros somos fugitivos de la justicia, y que debemos soportar las cargas que hemos impuesto a otros, antes de que se nos permita adquirir tal conocimiento. Estos átomos más viejos nos hacen ver que hemos de hacernos justicia a nosotros mismos, por pasados errores, y administrar nuestras propias leyes. Aunque nuestro intercesor aboga para que seamos perdonados, encontramos que debemos pagar ciertas deudas kármicas, antes de que se nos permita penetrar más adentro en nuestro propio universo. Después nos damos cuenta de que nuestro íntimo fue justo, entonces, valerosamente, procuramos remediar el sufrimiento que hemos causado a otros, en esta y en otras vidas anteriores. Siempre se nos presentan nuestras deudas hacia nuestros semejantes, a medida que volvemos a experimentar nuestro pasado, rápidamente aprendemos cuáles son las de la humanidad para con nosotros. Una vez están saldadas, sentimos gratitud hacia nuestro íntimo, porque, por fin, sabemos dónde nos encontramos. Justicia es el objetivo de todas las criaturas, y cuando recibimos justicia, procuramos despertar este sentido en otros. El medio ambiente de un niño está, con frecuencia, infestado por la atmósfera mental de sus padres, quienes, envueltos en su propia conciencia, colocan, sin saberlo, tales átomos en la atmósfera del niño. El estudiante, a veces, ruega que lo perdonen, y se maravilla del por qué hizo ciertas cosas. Cuando penetra en su sistema secundario y pasa revista a su pasado, se sorprende, a veces, de lo que ocurre. Ve a personas que lo han torturado física y mentalmente en otras vidas, y a gentes a las cuales él no ha tratado con justicia, en esta vida, y por lo cual sufre agudamente. Entonces descubre que, las gentes, que lo atormentaron en un tiempo, son las mismas a las cuales está devolviendo el mal que le hicieron. En cuanto se da cuenta de esto, su remordimiento se desvanece y más tarde, ve que la razón de ello es que su deuda ha sido saldada en ambos sentidos. También comprende el principio de que, según juzguemos seremos juzgados. Esta es la razón de que los átomos más viejos le recomienden, constantemente, a uno, que cuide de sus palabras. El estudiante debe recordar que, con frecuencia, ha sido iluminado en vidas pasadas por su práctica de yoga y le han sido acreditados sus pasados esfuerzos. Capítulo 14. La defensa atmosférica y la respiración. Hemos dicho ya que, al inhalar, absorbemos ciertos átomos. En la atmósfera, hay numerosas clases de átomos que distraen y perjudican a la mente. Si podemos vivir en el campo, lejos de áreas congestionadas, respiramos aire puro y átomos saludables, abrimos así un número de centros de conciencia, que estaban cerrados mientras vivíamos en la ciudad. Estos centros sienten las condiciones del campo, y nos ponen en relación con la naturaleza rural, pero la apertura de tales centros depende de la receptibilidad de la persona a la naturaleza. Nuestras defensas mentales están impregnadas de átomos, procedentes de civilizaciones pasadas y, aunque consideramos a estas muertas y enterradas, estos átomos,
en tales defensas, nos ponen en contacto con dichas civilizaciones, las cuales, en la actualidad, están mucho más avanzadas que la nuestra. El estudiante puede ponerse en contacto con las edades de oro de la cultura y de la inteligencia, civilizaciones que el mundo actual tardará muchos siglos en alcanzar. Por ejemplo, aunque se considera a Egipto como remanente de una gloria antigua, en los planos internos, podemos todavía penetrar en sus periodos de iluminación y de sabiduría, y descubrir lo que el mundo puede ganar de tal conciencia. El estudiante debiera tener siempre presente que, en los planos internos, no existe el factor espacio-tiempo, que en ellos todo es. De esta manera, aprenderá que en él existen átomos que representan desenvolvimientos más elevados que el suyo. Pero cuando penetre en su sistema secundario encontrará difícil, al principio, el discriminar entre sus propios átomos instructores y los de naturaleza extraña, atraídos a su defensa mental. Estos átomos también inteligencias de otras civilizaciones. Estos átomos y entidades extraños son perjudiciales para nuestras defensas, por cuanto no representan la experiencia y la sabiduría pasada del estudiante. Si atraemos el pasado, podemos nublar y retarda nuestro propio crecimiento, puesto que hemos de desarrollarnos desde adentro y no desde afuera, no importa cuán altamente evolucionado sea el periodo. En el progreso posterior, el estudiante podrá libertarse fácilmente de cualquier interferencia externa, irradiando su propia fuerza solar. Una defensa mental rasgada trae enfermedades y, con frecuencia, la locura, porque, en tal herida, se acumulan hordas de átomos y de entidades que construyen allí sus estructuras. En algunos casos extremos, hemos encontrado varias colonias adheridas a la envoltura. De esta manera, pueden hablar a la mente del sujeto, y la personalidad normal es, con frecuencia, reemplazada por otra. Estos casos graves se pueden curar mediante el cuidado juicio adecuados del médico, pero éste ha de ser capaz de localizar la causa y no juzgarla objetivamente. El siglo venidero producirá una nueva escuela, que tratará, con éxito, tales casos. La mentalidad alterada por dichas condiciones se beneficiará en gran manera, si el paciente puede vivir en un lugar de gran altitud, pues tales átomos y entidades no se pueden elevar debido a su densidad y peso. En el Oriente, los instruidos en ciertos sistemas de yoga, van a retiros situados muy por encima del nivel del mar, por cuanto una atmósfera despejada permite al estudiante penetrar más fácilmente en su sistema secundario. El incienso, debidamente utilizado, puede alejar de las defensas las condiciones inferiores, y hacer que entren en actividad un cierto número de centros, por cuanto el perfume atraerá átomos diferentes, que purificarán la atmósfera. La defensa mental pierde, con frecuencia, su forma normal, si los tejidos del cuerpo se destruyen, aparece entonces como un globo alargado, y se deja ver una depresión hueca, cuando el cuerpo es incapaz de irradiar a través de la defensa mental. Esto indica al estudiante desarrollado cuál es el órgano enfermo. Una caída repentina o una sacudida puede, a veces, dañar a alguna membrana de esta defensa, y transcurrirá algún tiempo antes de que vuelva a su forma normal. Hemos encontrado, frecuentemente, personas cuyas auras estaban deformadas, por lo que nos dimos cuenta de que no todo andaba bien en sus cuerpos físicos. Un cuerpo normal y sano tiene una defensa también normal y sana. Si nuestras mentes están sucias, no estamos sanos físicamente. La aspiración y el anhelo interior engendrarán nuestros átomos con saludable apetito, porque, en tal caso, se alimentan de la naturaleza superior del fluido seminal. Esta es la energía que hemos traído de vidas pasadas, y nos proporciona una energía mayor similar al fluido seminal. Debiéramos recordar que al procrear hijos, les legamos la fuerza de nuestro pasado, y esta herencia les da coraje y vigor. Las dos cualidades heredadas del débil son poderes de observación y de resistencia, sin fuerza. Las deformaciones mentales, como dijimos antes, se deben a que los revestimientos sedosos de la membrana están afectados por gérmenes enfermos del enemigo secretos en este tejido sedoso, se proyectan centros sin protección, y los fluidos germinativos, que se acumulan a su alrededor, producen erosión. Esto entorpece su receptibilidad, al registrar pensamiento, y los deforma en el cerebro físico. Cuando estamos sanos, los centros son fuertes. En algunos casos, tales centros han sido dispersados por neurosis de guerra, lo cual produce,
también imaginaciones perturbadas y gran sufrimiento mental. Esta es una de las grandes penalidades de la guerra, y pocos se dan cuenta de lo mucho que sufren las víctimas. De año en año, las ondas mentales, que nos rodean, aumentan. Esta presión sobre la humanidad produce, en las mentes sensitivas, una siempre creciente agitación. Gracias a la aspiración, nos protegemos contra este bombardeo de pensamiento. De ahí que sea imperativo erigir un resguardo protector, alrededor de estos centros. Este bombardeo es causado por la agitación mental, sin control, del hombre. Esta agitación se repetirá más tarde y le ocasionará ciertas formas de desorden mental. El rápido voltaje de la aurora de juventud, intensificará este estado mental. La guerra ha creado, también, condiciones que tienden a destruir la salud de la mente. Cuando deseamos cerrarlo centro al pensamiento ilusorio de este mundo, y abrirlos a una nota más elevada, utilizamos el siguiente método: aspiramos y, repentinamente, multitud de centros dormidos se abren, a medida que penetramos en nuestro interior para recibir información. Entonces, nuestros centros normales se cierran, dejando afuera los pensamientos del mundo físico. Este es el método que nos ayuda a recibir instrucción de nuestros centros interiores. Cuando podemos dejar fuera el plano objetivo y cerrar los órganos que reciben sus impresiones, somos capaces de permanecer durante ciertos periodos, dentro de nuestro universo autodesarrollado, porque encontramos allí que poseemos un juego interior de órganos sensorios, que nos pone en relación con las actividades de nuestros sistemas internos. Se produce un voltaje más elevado, en nuestra envoltura atmosférica, cuando penetramos en nuestro sistema secundario, y esto elimina las acumulaciones y residuos mentales que hemos recogido. Cuando el estudiante llega a combinar la conciencia de la naturaleza con la suya propia, y vitaliza los centros latentes de su envoltura mental, empieza realmente su educación más profunda. A medida que penetra más adentro pone en actividad más y más centros de su envoltura atmosférica. Una vez que ha alcanzado esta iluminación, posee una conciencia a la que el cerebro físico responde y registra las ondas internas de pensamiento, lo mismo que las enseñanzas procedentes de estrellas distantes. La vida celular en nosotros, se regocija también, cuando empezamos a regar su apergaminado suelo, pues no hemos tenido en cuenta sus esfuerzos y trabajo para proporcionarnos una morada para el íntimo, el cual es nuestro guía, lo mismo que nuestro Salvador. Cuando respiramos en exceso, a causa del agotamiento, recogemos átomos de la naturaleza más desagradable. Debiéramos tener esto presente, cuando practicamos ejercicios, pues esos átomos son del enemigo secreto. Las personas ancianas, con frecuencia, se asfixian, a causa de esta energía, al introducir tales átomos en un cuerpo agotado, pues estos, al llegar a los órganos de generación, los infectan con átomos enfermos que, a veces, pueden causar muerte instantánea. La defensa protectora de la naturaleza se ha derrumbado. De esta manera, respiramos un tipo distinto de átomos de muerte, que inundarán el sistema con sus sustancias corruptoras y harán que aparezcan repentinamente las enfermedades. Cuando respiramos normalmente no exhalamos todo el aire de nuestros pulmones y este remanente de gas anhídrido carbónico produce, con el tiempo, la muerte. Año tras año, hemos infiltrado este gas anhídrido carbónico en nuestros cuerpos. Dejamos unas 100 pulgadas cúbicas de este gas mortífero en nuestros pulmones, por cuanto al inhalar empleamos 3 veces más energía muscular que cuando exhalamos. Solo cuando desarrollamos, en alto grado, nuestros músculos respiratorios, como hace el yogui, podemos mantener puros nuestros pulmones. Mediante cuidadoso ejercicio, aprendemos a respirar hacia afuera. Cuando esto se convierte en hábito, nuestro cuerpo se renueva en gran manera y nuestra atmósfera mental se limpia de sus residuos. A fin de destruir la atracción que nuestros pulmones y conductos nasales tienen para estos átomos, aprendemos a inhalar átomos de naturaleza más avanzada, porque, con su corriente vibratoria más elevada, destruyen este gas venenoso, que es la causa de la vejez. Hemos de aprender a respirar desde las regiones más bajas del abdomen, para que los músculos y paredes de nuestros pulmones se hagan elásticos y potentes. Esta debiera ser una segunda naturaleza en nosotros, pues debiéramos exhalar estas impurezas con la fuerza que lo hacen los insectos. Esto enseñará al estudiante la maravillosa actividad que se desarrolla en su cuerpo,
sentirá la actividad de las divisiones y la analizará una vez haya perfeccionado su cuerpo, convirtiéndolo en un instrumento más fino. El átomo nous tomará a su cargo esta respiración. Sobre esto hemos escrito en otra parte. Más tarde, en su práctica, el estudiante aprenderá a retener su aliento, en su contraparte más elevada, oxígeno magnético, el verdadero aliento vital, y lo hará pasar por su estómago al abdomen. Los átomos de allí recibirán también una vibración más elevada, y le ayudarán a despertar su fuerza solar y alcanzar un estado de bienaventuranza. El cuerpo mental. El cuerpo mental es una energía colectiva, que determina el lugar y posición del hombre y la naturaleza. Esta ilustración muestra el cuerpo mental del estudiante avanzado, que ha conquistado su escudo de plata de átomos de transformación, mediante la práctica de yoga. La atmósfera del cuerpo mental, de la cual emana nuestra energía oculta, es un vapor radiante que, en quien lo ha desarrollado, es fácilmente visible para el estudiante avanzado. El cuerpo mental posee la energía del átomo nous, lo mismo que las potentes corrientes del sistema seminal. En la ilustración, se pueden ver las corrientes principales, que nacen y salen del cuerpo, lo mismo que las que entran al mismo. La corriente encima de la cabeza, es la cresta del mago y la caja sonora. Cuando las corrientes, solares y lunares se unen, ápice de la columna vertebral, esta ola o corriente giratoria se hace más pronunciada, por cuanto registra las actividades más profundas del universo solar y lunar en nosotros. Utilizándola como tanteo, nos conectamos con cualquier centro del revestimiento sedo del cuerpo mental, y esto nos trae las impresiones de cualquier inteligencia, que trate de sintonizar sus actividades con nuestra atmósfera. Como hemos traído esta caja sonora, similar a nuestro tercer ojo, de un remoto pasado elemental de la conciencia de la naturaleza, registra las actividades de esta en nosotros y la transfiere a nuestro escudo de plata, en que las recoge y distribuye en su interior. Nuestro intercesor elemental, lo mismo que los seres elementales olivados, tienen varios de estos gallardetes sobre sus cabezas, como se puede ver en esculturas antiguas que muestran al gran ser elemental que llevó la civilización aztecas a un elevado estado de desenvolvimiento, hasta que el pueblo se rebeló contra la instrucción de la naturaleza, y fue gobernado por un sacerdocio decadente. La bolsa a los pies de la ilustración en la contraparte superior da la que aparece en la ilustración del cuerpo astral. El lector notan, también, como los poderes de la energía del sistema seminal son atraídos por el pensador, y que la caja de resonancia del yogui representa la ciencia, en despertamiento, inherente al hombre y a sus átomos solares y lunares. Capítulo 15. Viajes mentales. Una vez que el estudiante se ha unido a su sistema secundario, se pone en contacto con otra condición que le permitirá salir de su cuerpo físico. Un instructor experimentado no conduce, al principio, a su pupilo a la región astral o a las inferiores, sino a las superiores, donde el estudiante aprende a conocer los diferentes grados de densidad, que componen estas atmósferas. Tales experiencias son muy interesantes, aunque agotadoras al principio, pues tomará algún tiempo antes que el estudiante pueda elevarse por el poder de su propia voluntad a cualquier lugar al que se le dirija. Su instructor le conducirá primero a la cumbre de una elevada montaña. Esto es difícil, debido al aparente peso de su cuerpo. Una vez realizado esto, se le da una carga para que la lleve a la misma altura. Esto es todavía más difícil y, a veces, el estudiante es ayudado por su instructor, quien lo alienta y le toma la carga cuando está agotado. El proceso de levitación le da, más tarde, el poder de entrar en las atmósferas más sutiles de los mundos internos y aprender lo relativo a los mismos. Una vez desarrollado este poder, el estudiante se convierte en un obrero en servicio de orden superior. Su instructor le enseña cómo evitar desastres, mediante su poder de impresionar a mentes determinadas a matar o dañar al inocente y, si está lo suficientemente desarrollado, se le hace ver el mal del mundo. Esto causa al estudiante gran depresión, porque las cosas que presencia son terribles, y no se pueden describir. A esta altura, el enemigo secreto tratará de impresionarlo y hacerle ver la inutilidad de combatir los poderes del mismo, y le sugerirá que abandone este mundo, donde hay tan poco de bueno. El estudiante se dará cuenta, entonces, de que, quienes se esfuerzan en llevar una vida noble y limpia no carecen de ayuda invisible. Los de corazón bondadoso,
No importa cuál sea su grado de inteligencia, son cuidados más efectivamente de lo que ellos se dan cuenta. Ninguna oración deja de ser oída, aunque de momento, no se reciba respuesta de su intercesor. Se enseña al estudiante, mientras está fuera del cuerpo, a preparar a la gente para la muerte. A veces, en un temporal del mar, el instructor lo lleva a la popa de un barco que está hundiéndose, para que lea y recuerde su nombre y el puerto. Luego, antes de que el barco se hunda, se aparecen ambos a la tripulación y pasajeros. A veces, los que se ahogan los toman por seres elevados. El instructor y el estudiante dicen a esas personas que respiren en el agua, con tanta naturalidad como respiran en el aire, y que no deben tener miedo. El estudiante nunca olvida tales viajes y el cuidado y la atención que recibe de su instructor. Queda también muy impresionado por la noble manera con que hacen frente a la muerte quienes han llevado vidas puras. En tales casos, el estudiante tiene el poder de presentir, instantáneamente, su carácter para tratarlos de acuerdo con su grado de inteligencia. A veces, el estudiante es llevado por su instructor a los consejos de los grandes, tales como el de los señores de la guerra, del enemigo secreto, y puede percibir la conversación de los mismos, como si fuera audible. Únicamente un país en Europa ha progresado lo suficiente, como para demandar los servicios de sus grandes ocultistas, durante la Gran Guerra, y en el futuro, ningún secreto quedará oculto en los corazones de cualquier fuerza en oposición. Pasar a través de una tormenta de lluvia, mientras se está en el astral, es como pasar a través de una fina neblina. El mago está sumergido en la naturaleza de cada uno, porque, hace mucho tiempo, trabajábamos con los materiales de la naturaleza y podíamos producir sus fenómenos. Una vez recobremos nuestra conciencia perdida, el mago en nosotros volverá a aparecer. Las fuerzas invisibles de la naturaleza son muy rápidas en sus movimientos, y hemos de aprender a seguir las oleadas de su pensamiento con una atención, que no es fácil conseguir. Nuestro oído alcanza mayor extensión, es decir, que las vibraciones más sutiles reaccionan sobre nuestro sistema nervioso más grosero. El estudiante exclama, dirigiéndose a la realidad, ¿por qué es mi cuerpo tan grosero? ¿Por qué no poseo estas percepciones más sutiles? ¿Por qué no puedo ver? ¿Por qué no puedo recibir el conocimiento? Las siguientes son las razones. Cuando abandonamos nuestros cuerpos, en viajes mentales, nos detenemos, con frecuencia, y los miramos, y de pronto nos damos cuenta de cuán grosero es nuestro cuerpo, como vehículo. Quedamos sorprendidos al notar que lo miramos con indiferencia y hasta con desdén, porque la densidad del mismo parece absorberlo a uno y ocultarle la luz, que vemos cuando estamos fuera de su envoltura. También notamos que, el cuerpo trata de borrar el recuerdo de viajes, que ansiamos recordar. Los artistas sienten, con frecuencia, esta pérdida de la memoria y lamentan agudamente no poder recobrar algunos momentos de belleza. En estos viajes, encontramos seres exaltados, que nos impresionan por la transparencia de su atmósfera. Sus pensamientos son tan brillantes como corrientes de agua cristalina, fluyendo en cascada, temprano en la montaña, maravillados ante la majestad de su belleza, olvidamos que nuestro propio cuerpo espera nuestro retorno. Es, a veces, difícil para el instructor hacer que el pupilo viaje hasta su propio plano, porque cuando llega a una esfera interior la encuentra tan interesante, que el instructor encuentra difícil conseguir que el pupilo se eleve más arriba. El pupilo es como un muchacho en un circo que persiste el entretenerse en las jaulas. Los pupilos mujeres, son más propensas a entretenerse en los escaparates de la naturaleza, para, más tarde, lamentar haberlo hecho, porque, en su olvido del tiempo, han perdido la oportunidad de asistir a algún consejo. Las leyes del hombre varían según las razas. Las leyes de la naturaleza son, también, con frecuencia, contrarias a las nuestras. Esto, a veces, causa sorpresa al estudiante y le ocasiona mucho sufrimiento, pero, basta que comprenda la causa de una cosa, será incapaz de juzgar. De consiguiente, si no puede descubrir la causa debe guardar silencio. Esta ley nos es profundamente inculcada por la naturaleza. Capítulo 16. Los maestros. Existen hoy, viviendo en su cuerpo físico, hombres y mujeres y semejantes a los que salvadores del mundo, cuyas atmósfera contienen átomos que resisten las impresiones de esta tierra.
Si pudiéramos ponernos en contacto con sus vestiduras o chequines, podríamos acelerar el desenvolvimiento de algunas de nuestras estructuras atómicas. Asimismo, trabajando en silencio y desconocidos, existen grupos de personas unidas a su propia energía interior. Estas atraen a muchos que desean ponerse bajo su dirección. Tales personas se encuentran en la parte occidental de Europa, lo mismo que en el Oriente, y trabajan en sus respectivas secciones. Envueltos en la atmósfera de tales seres, podemos despertar mucho que está latente en nosotros. En el Occidente, algunos de ellos han dedicado su entera existencia a responder al llamado y necesidad de la humanidad, y ayudar a ésta a relacionarse con sus pérdidas posesiones internas. Poco nos damos cuenta de lo que ocurre en el mundo. Dejamos que las cosas sigan su curso y, solamente en momentos de gran malestar, invocamos a la realidad. Nuestro pensamiento vuelve al pasado, a los días en que vivían grandes iniciados y profetas. No nos damos cuenta de que estos todavía viven en medio de nosotros, aunque rara vez reconocido. Se ha escrito mucha literatura ocultista sobre este tema, pero la consideramos como parte de un mundo imaginario, para tener visiones desexaltadas y para idealizar tan grandes seres. En la actualidad, viven entre nosotros 36 de tales hombres, los cuales han alcanzado una conciencia de alto grado, aunque varían en capacidad receptiva, en relación a su íntimo y realidad. Si tales hombres se descubrieran ante el mundo, serían crucificados por esas mismas fuerzas, a las cuales tratan de ayudar. 1. Agradecemos al editor de The Occult Review por su bondad al permitirnos reproducir porciones de un artículo, titulado Maestros e Instrucciones. La apariencia personal de estos maestros varía grandemente. Se nos ha dicho cuál es su supuesta apariencia, y algunas sociedades venden retratos idealizados para que los estudiantes mediten sobre ellos. Pero los idealistas, con frecuencia, cometen graves errores y, si se dijera la verdad, la gente quedaría grandemente sorprendida. Fuera de su cuerpo, el maestro aparece tal como desea, pero en su cuerpo físico es semejante a los habitantes de su país. Recuerdo muy bien mi sorpresa cuando encontré, por primera vez a mi maestro, así como la alegre carcajada con que me obsequió y el placer con que comía un bizcocho con un helado. Mi ideal de un maestro se vino abajo, sin embargo, cuando uno se entera y empieza a comprender la gran obra que ha desarrollado en Estados Unidos para establecer cordiales relaciones industriales entre el capital y el trabajo, uno se da cuenta de cuán grande es él. Me dijo, hoy uno ha de trabajar desde la cumbre hacia abajo, desde la causa de las cosas, si quiere ayudar a la humanidad, no desde abajo hacia arriba, como hizo el Maestro Jesús. A lo que agregó, mantén tus pies en el suelo, vive en el mundo, siente sus actividades y conviértete en su instrumento. De esta manera puedes ayudar a la humanidad e iluminarla. Esta es la razón de que se haya de tener un cuerpo fuerte, es el escalón para ascender a la realidad más grande. Adquiere conocimientos, ve a dónde la sabiduría se encuentra. No medites en el camino. El Oriente es el Oriente, y construir con material diferente del propio, es destruir lo que has edificado como tú cimientas. Los maestros se unen para decir, donde tu alma está plantada, da nacimiento, también, a otras almas. La semilla está sembrada en la tierra, no la destruyas con semillas de otras tierras. Con frecuencia, hemos observado que, los instructores de Oriente que vienen al Occidente, pierden, al parecer, la transparencia de su atmósfera, y quedan sujetos a su nuevo medio ambiente. Nunca se me ha dicho que me dirija a alguno de estos grandes iniciados con el título de maestro. Nosotros no somos nada, la obra lo es todo, fue la contestación de un maestro, al preguntarle cómo debía dirigirme a él, y al mirarme y tenderme su mano agregó, llámame amigo. Con esta contestación, una gran corriente de energía me invadió, y sentí que mi verdadera obra había quedado grabada en mi mente. No hace diferencia alguna donde uno ha nacido para atraer la atención de un maestro. Aunque al principio el estudiante no se dé cuenta, el deseo y la oración producen un cambio físico y el cuerpo y la mente se aclaran de las condiciones que antes los poseían. La luz, que brilla sobre la frente del estudiante que aspira, es reconocida por el instructor, el cual atrae los rayos de la misma a su propia atmósfera mental. Gracias a este símbolo, el instructor reconoce la inteligencia del estudiante porque por su luz el hombre es conocido. Esta atracción, viene de,
un deseo intenso de ayudar a otros y de la disposición de abandonarlo todo, a fin de alcanzar el conocimiento de la realidad. Son esta aspiración y este anhelo los que atraen la ayuda de instructor. Cuando nos encontramos realmente en presencia de un instructor, este no exige nada de nosotros, sin embargo, su presencia se presiente como algo que nos da un nuevo concepto, e imprime nuestra atmósfera con una conciencia más nueva y más desarrollada. El mundo está dividido en secciones, y cada instructor tiene su división propia, en la cual está mejor adaptado para trabajar, y la llamada del buscador no es desatendida por el instructor de su sección. Los instructores varían, de acuerdo con la densidad de la atmósfera mental en la cual trabajan, por cuanto ellos han de ajustar sus cuerpos a sus localidades, adoptan un equilibrio vibratorio y se entrenan ellos, lo mismo que a sus sistemas sensorios, para que armonicen con su medio ambiente. Si observarais el rostro del Atlante o la gran alma, que trabaja en Rusia, quien tiene la apariencia de un finlandés, os daríais cuenta del maravilloso trabajo que están realizando y de la tremenda tensión que han de soportar sus cuerpos físicos. Los grandes instructores nos desarrollarán, si estamos realmente ansiosos de ello, pero, con frecuencia, estamos cegados por nuestra propia individualidad, y deseamos desarrollar la expresión de la misma, en vez de reaccionar a la fuerza del sol en nuestra atmósfera mental. No se debiera aceptar a ningún instructor, que no pueda demostrar su capacidad para transferir sus actividades a sus pupilos. Muchos que enseñan no pueden hacer esto y, con frecuencia, se rinden a la atmósfera mental de otros, de manera que, se les pueda dar la instrucción que necesitan, por ser incapaces ellos mismos de ponerse en contacto con sus propias esferas de inteligencia. El pupilo espera que, al encontrar al instructor desaparezcan todas las condiciones detestables, y que se le dará poderes y el conocimiento de cosas maravillosas, colocándolo, inmediatamente, en el sendero hacia el adoptado, que se le enseñará la manera de producir fenómenos y de ponerse en relación con los dioses y los mehatmes. No se da cuenta de que primero ha de modelar y labrar su propia piedra, que ha de construir los propios cimientos y edificar sobre ellos, con sus propias manos, y que no le está permitido hablar libremente, de cosas que no pueda demostrar. Aunque estos grandes instructores saben que el número es limitado, no aceptan pupilos, fácilmente, porque la atmósfera de estos no les es agradable. Además, saben por experiencia que los estudiantes son propensos a envanecerse, cuando quedan sumergidos en la atmósfera del instructor. Por quedar situado en condiciones que estimulan su mente, y por haberse puesto en contacto con una inteligencia superior, dentro de su propia atmósfera mental, el estudiante empieza a considerarse elevado a un conocimiento no revelado a sus compañeros. La individualidad del instructor se expresa en la atmósfera del estudiante, y aquel responsable por las actividades de éste, en las esferas en las cuales la naturaleza equilibra la atmósfera del cuerpo mental. Más tarde, todo intercambio se corta, y el estudiante ha de contar con sus propios esfuerzos. Este es un periodo de obscuridad para él, pues no está mentalmente individualizado y ha de progresar por su propio sendero. Después que el instructor se ha puesto en contacto con la mente del estudiante, con las actividades de su contraparte superior, este es, a veces, enviado a otro instructor, porque cada uno es un especialista, hasta que el estudiante queda, gradualmente, absorbido en el centro de su propio universo autocreado y en la triunidad de la naturaleza. El estudiante, en el mundo material, clama que un maestro lo acepte, pero no recibe respuesta, porque la mente genera desarmonía y, los sonidos vocales no llegan al maestro. Pero si el estudiante pide internamente recibirá respuesta, por cuanto el instructor puede contestar a su pupilo desde cualquier distancia. Quizás sorprenda al lector saber que muchos maestros viven del sudor de su frente. En Egipto, hay dos, uno que, intermitentemente, desarrolla una función humilde, y otro, cuya edad no conocemos, porque su atmósfera expresa eternidad y su nombre ha sido mencionado en los antiguos libros religiosos. En América, un gran iniciado ha trabajado, a veces como obrero del campo, pero donde sus pies han pisado ha surgido una vida más activa. Describir cómo este maestro regula grandes fuerzas y rige a mentes destructivas, requeriría la pluma de un gran escritor. En nuestra historia hemos registrado la muerte de 62 de tales hombres. Es decir, que encontraron la muerte de acuerdo con el método de su época, pero,
Todas esas muertes fueron similares a la crucifixión. ¿Sabe la historia quién atrajo las huestes armadas de la Europa medieval a perecer en las arenas de Siria y de Palestina, a fin de que pudiera brotar de nuevo el trigo en Europa, para que su juventud quedara protegida? La historia de estos santos hombres no se ha escrito todavía. Durante estas cruzadas, había iniciados entre los musulmanes, lo mismo que entre los cristianos. Las mujeres han alcanzado elevada posición entre los iniciados. Muchos instructores han dejado tras de ellos pequeñas escuelas de ocultismo, de importancia variable. Una escuela puede permanecer durante siglos en estado latente, hasta que el mundo esté, de nuevo, preparado para la nueva manifestación de la misma. Gracias a tales hombres, los principios de las religiones se han preservado, desde la gran antigüedad, y vendrá el tiempo en que cada raza retornan a su propio tronco racial de instrucción religiosa, y la naturaleza volverá al hombre a su propio tronco paterno, es decir, a su fuente de expresión determinada. El hombre, entonces, será tolerante con quienes profesan una religión diferente de la suya. Los hombres que realizan cosas, que no copian sus ideas del pasado, y se han relacionado, consciente o inconscientemente, en su interior, con un futuro periodo de desenvolvimiento, son mentes maestras. Estos contribuyen a aumentar la riqueza del mundo y, ordinariamente, están interesados en el bienestar futuro de su nación. Ellos poseen la sabiduría más grande de sus planos internos y, cuando nos encontramos con ellos, fuera del cuerpo, vemos que trabajan muy avanzados a su época. El yogui se domina a sí mismo, antes de dominar el mundo mental de otras mentes. Como hemos dicho en otra parte, el estudiante necesita una actitud positiva, porque la mente positiva contribuye al desarrollo de otras mentes, en vez de absorber la vitalidad de la misma. Sin embargo, el yogui no trata de dominar a mente alguna a su alrededor, sino que, a medida que vive de acuerdo con su propia verdad, su influencia alcanza a miles, de la misma manera que un gran libro puede atraer la mente de sus lectores a la atmósfera de su autor. Existe siempre un vínculo atómico entre un creador y su público. Los átomos creadores del primero impregnan sus escritos y la atmósfera de sus lectores. De esta manera, el lector es llevado, inconscientemente, por influencias atómicas a los lugares más remotos del cielo del infierno. Tenemos el poder de proyectar nuestros átomos sobre cualquier substancia que nos interese, y el estudiante puede, fácilmente, leer los registros de una familia, proyectando su mente sobre los alrededores de la chimenea del hogar, pues, generalmente, magnetizan ese lugar. Un instructor, que haya alcanzado la conciencia de la naturaleza y de sus sistemas internos, puede vincular estas mismas cualidades en un estudiante, por cuanto un pupilo aceptado tiene siempre el derecho de pedir a su instructor que demuestre las cosas que enseña. Los estudiantes de tendencia artística, poética o literaria pueden ser vinculados, por sus instructores, con sus fuentes de inspiración, por cuanto, en gran parte, son elementales en sus átomos. Ha habido muchos casos en que un gran instructor, irradiando luz a través de sus pupilos, ha producido efectos de gran alcance sobre el mundo. Sócrates es un ejemplo. Cuando se preguntó al oráculo de Delfos, ¿quién ha sido el alma más grande que Grecia ha producido? La contestación fue, Sócrates. Porque Sócrates puso a muchos de sus pupilos en contacto con sus esferas internas de actividad creadora. Hace algunos años se retiró a Filadelfia un gran cirujano, las mentes maestras de la industria y del comercio, en momentos de grandes dificultades, acudían a él y pasaban la noche en su casa. Se les recomendaba que no dijeran nada acerca de sus preocupaciones, pero la mañana siguiente, cuando este maestro les acompañaba a la estación, exclamaban de pronto, «Lo he encontrado». Una luz aparecía en sus mentes, mostrándoles cómo debían resolver sus problemas. Uno de estos casos me ocurrió a mí mismo, pues yo salí con un vínculo en mi conciencia, que nunca más se ha cortado. Se produce una extraña atracción, que lleva al estudiante a la atmósfera de los que están más desarrollados que él, a quienes encuentra, al parecer, por casualidad. Ciertos estudiantes han sido entrenados para salir de sus cuerpos, a fin de que sus instructores quienes, físicamente, pueden estar en algún país lejano, puedan intervenir y hacer cosas que están más allá de la fuerza del estudiante. A esto se lo llama avesa. El pupilo es plenamente consciente de esta operación,
por cuanto la radiación, que se da a su cuerpo físico, es como el nacimiento de una nueva conciencia, es como si fuera introducido, repentinamente, en una esfera de esplendor y brillantes, o saliera de una obscura de emociones contradictorias del mundo astral. En tales condiciones siente la paz que nunca había sentido antes. Algunas veces, la realidad utiliza el cuerpo de un iniciado para actos de curación, se eliminan, así, muchas cargas pesadas, mediante la energía atómica liberada, al descender el poder del íntimo. Jesús, al sentir que una mujer tocaba el borde de su túnica, dijo, ¿quién ha tocado mi túnica? Pues notó que la energía de la conciencia crística salía de él. Cuando nos encontramos en presencia de nuestro íntimo, y demandamos nuestra libertad, esta nos llega repentinamente, es una libertad de la cual el mundo nada sabe, una liberación de toda esclavitud donde quiera y como quiera estemos situamos en este mundo. Porque habiéndonos libertado de nuestra naturaleza objetiva inferior, sabemos, por primera vez, lo que la libertad significa. En The White Brother, el hermano blanco, mencionado en otra parte, hemos dicho que el alma desea tres cosas: libertad, amor y creación. Esta libertad viene cuando nuestro átomo maestro entra en nuestro escudo de plata. Este ascenso de una inteligencia superior, hace que se desprendan muchos pesos, que nos han arrastrado hacia abajo, a nuestra naturaleza animal, nuestro cuerpo siente así una ligereza que nunca había sentido antes. Esta iluminación repentina nos espera para cuando nuestro escudo de plata sea fuerte como para proporcionar un templo para su genio presidente, que es la inteligencia de sabiduría de nuestro plano mental. Este gran ser es mi legislador y, en el sistema secundario, guía y administra la ley dentro de sus esferas. Representa un estado intermedio entre nuestro ser objetivo y nuestro íntimo. En la literatura ocultista antigua, se habla de 7 pasos o 7 peldaños de una escalera. Cuando alcanzamos nuestro sistema secundario, llegamos a nuestro segundo escalón. Cuando el átomo maestro asciende a su trono, nos encontramos en el tercer escalón, y cuando entramos en la conciencia de la naturaleza, llegamos a nuestro cuarto escalón, pues el átomo maestro no se libera del fluido seminal hasta que somos conscientes de la energía determinativa de la naturaleza. Como el hombre está desarrollado solo 4/7 partes a la imagen, que el átomo nos representa, muchos ocultistas os dirán que han llegado a su cuarto peldaño cuando, en realidad se encuentran solo en el primero o en el segundo. Los otros 3 peldaños se revelarán únicamente a quienes se han relacionado con sus centros superiores, pues no podemos escribir acerca de ellos. Solo una mente entrenada puede presenciar y comprender el terror de amor y ley, que estos estados le presentan. Esto está simbolizado por el relato del encuentro de Moisés con su maestro Melchizedeo. En el desenvolvimiento de una nación se ha de dar nacimiento a los átomos de transformación, a fin de traer al hombre periodos de cultura e iluminación mental. La gran literatura de una época es producida gracias al átomo maestro del hombre, son obras que el mundo proclama como maestras. Durante la era isabelina en Inglaterra, hubo el ejemplo de una mente inspirada por su átomo maestro. Fue tal la abundancia de información así obtenida que varios escritores, a quienes enseño taquigrafía, tomaron sus charlas de sobremesa. Esta corriente constante de inteligencia iluminada ha alumbrado los lugares oscuros de este mundo. El maestro, que ha alcanzado este desenvolvimiento, irradia estos átomos transformadores de su escudo de plata, hacia la atmósfera de sus pupilos en armonía con él. Muchos estudiantes han sido despertados por los átomos, que su instructor ha implantado en su aura. Este manto, con frecuencia, se entrega al estudiante, cuando el instructor abandona su cuerpo físico. También se puede poner, por un momento, sobre los hombros del estudiante, cuando sea necesario. Este conoce entonces, la atmósfera e inteligencia de su instructor. Hay un viejo dicho hermético en nuestra literatura: el amor llevará vuestros átomos a la estrella más distante. Porque el amor es uno de los poderes más grandes para dirigir una cosa. El manto del maestro inicia este impulso, para hacer vibrar el cuerpo de su estudiante con mayor actividad. Los estudiantes, naturalmente, piensan cuán felices serían si esto les ocurriera a ellos, sin embargo, es una operación lo más dolorosa. Los asomos de amor del maestro irradian hacia el estudiante y esto es de lo que él goza. Luego, el instructor sonríe tristemente, y el estudiante se da cuenta, muy pronto,
de cuán pesada es la carga del instructor, una carga que lleva solo. El instructor, con frecuencia, lo soporta para que otros se vean libres de las condiciones que retardan su desenvolvimiento. La ignorancia ha hecho creer a las gentes que, un instructor puede eliminar condiciones, que infectan sus atmósfera y dar nacimiento a sus almas, con la simple demostración de sus poderes ocultos. No comprenden que el instructor carga con las condiciones y luego limpia su atmósfera de esta inmundicia. La gente lo exige todo, sin darse cuenta que el instructor tiene que realizar su propio trabajo, y que no siempre tiene el poder de despejar su atmósfera, porque a veces, estas fuerzas no se manifiestan cuando son llamadas y como posee un cuerpo físico, suele ser afectado por condiciones de otros, hasta que puede ajustar su vehículo a propio elevado y sutil voltaje. En la historia de los iniciados, rara vez leemos que se preste mucha simpatía al cuerpo y a la mente de un instructor, la gente lo espera todo, y rara vez se lo imaginan como un ser humano. María Magdalena fue una que conocía a los hombres, ella reconoció el lado humano de Jesús y cuidó de su cuerpo y de su mente, pues había sufrido y conocía el mal de su época. A veces, cuando está fuera del cuerpo, un instructor mostrará al estudiante lo bueno que hay en tales mujeres, y las ayudan cuando se hallan en estado de desesperación. La humanidad es, en general, cruel y egoísta, pero en sus dificultades y dolores, los hombres invocan a Jesús para que les alivie de su carga, pues ninguna plegaria justa queda sin respuesta. Pero no se les ocurre tratar de ayudar al Maestro, a quien oran, para aliviar su carga, lo cual pueden hacer, mediante su amor. El gobierno de la administración del átomo maestro es similar al gobierno de una nación, bajo la protección de una mente maestra. Los siguientes son algunos de los principios que necesita una mente maestra. 1. Mantente por encima de los pensamientos de las mentes de los hombres. 2. Mantente por encima de los pensamientos dominantes del mal, y domina los cuerpos compuestos de tu propia creación mental maligna. 3. Domina siempre tu propia mente. 4. Mantente por encima de las mentes maestras que crean pensamientos dominantes del mal, y haz que tu mente los domine, porque por encima de las mentes de malos pensamientos está tu maestro listo para ayudarte. 5. Rodéate de buenas mentes de las esferas del maestro. 6. Atrae a tu alrededor hombres con mentes maestras, las fuerzas de estos te protegerán. 7. Asume el mando de las fuerzas de las esferas superiores de tu maestro, porque ellas son capaces de dominar las mentes de los hombres del mal, que están, siempre, cerca de un maestro de magia, porque tales fuerzas pueden dominar las mentes por encima y por debajo de las esferas del hombre. 8. Sé maestro de tu alma, porque el alma tiene poder sobre la materia. 9. Sé maestro de tus pensamientos, porque los pensamientos son cosas dominantes. 10. Está alerta para oír la voz de tu maestro, como él lo está para oír la tuya. Muchas gracias por tu atención. Continúa en la parte 3.